dice la palabra en Lucas 2:19, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Repite conmigo, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Dios añada bendición a su palabra. Puedes tomar asiento. Siempre en nuestra vida hay lugar donde guardamos las cosas más importantes y de valor. Amén. Las cosas que para ti son importantes, aquellas que te cuestan, aquellas que tú sabes que tienen un valor, las tienes guardadas. Muchos años atrás, cuando yo me casé, esposos que están aquí, oigan un buen consejo pastoral. Desde que yo me casé, le dije a mi esposa, como es difícil comprarle algo a una mujer, bien difícil, de ahora en adelante te voy a regalar joyas solamente. No he visto una mujer que le diga un no a un diamante, y si hay alguna, es un milagro, ¿no? Y las mujeres de la casa dicen, amén. So, desde ese día en adelante, por más mueca que haga, ya tú estás preso. Así que, de ese día en adelante, yo empecé a comprarle a mi esposa cosas, sortijas. Siempre que había un regalo, pues le compraba joyas. Se me hacía más importante. Se me hacía más fácil a mí que ir a buscar una cartera, un revolú de esto. Nunca se le compre algo de cocina a su esposa, eso es una ofensa. Esos son consejos, porque la Navidad está cerca por ahí, ¿no? Si usted llega con una licuadora, se la van a restrillar en la cabeza, ¿no? Eso no es un regalo, ¿verdad? Las mujeres no aceptan licuadoras como regalo, ¿no? Así que sí. Empecé a comprarle cosas a mi esposa así, regalos, sortijas. La cuestión es que después de 3, 4, 5 años, Día de las Madres, días de Navidad, empezaron a acumularse. Me dice, yo necesito guardarla segura, que nadie me la robe. Tuve que comprarle una caja fuerte, y ahora todo lo de valor de ella está en una caja fuerte. Y de hecho, mi hija ha tratado 1000 veces de buscar la combinación y no ha podido, Así que una vez le dijo a mi esposa, abre ahí para ver qué es lo que tengo de herencia. Pero no pudo ver nada de lo que había allá adentro. Las cosas importantes las guardamos en lugares importantes, ¿no? Y María, la palabra nos reencarga una y otra y otra y otra vez que todas las cosas importantes de María, ella las guardaba ¿dónde? En su corazón. Y hay una paradoja, una parte, yo diría, conflictiva de una cosa con otra, porque para María era bien importante guardar sus cosas en su corazón, pero en otros lugares la Biblia me dice que del corazón es donde emanan los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones. Y cuando llegué a esa parte yo dije, esto como que mi cabeza no lo puede entender. Amén. Como María las cosas importantes las guarda en un lugar donde la Biblia dice que es donde salen los malos pensamientos, las malas cosas. Y me acordé rápidamente de esa gaveta que tú tienes en la cocina, en el counter, donde todas las cosas que nos sirven van a terminar allí. Le cambiaste las baterías al flashlight y en vez de echarlas al zafacón, las echaste en esa gaveta. Ahí termina el ketchup que sobró de McDonald's. Allí están los sobrecitos de mayonesa. Allí están los barbecue. ¿Qué más hay allí? Todas las casas tienen eso en la cocina, ¿no? No sé si eso es parte integral de la cocina. ¿Hay alguien que no tiene una gaveta así en la casa? Sí, si levanta la mano va a tener que venir al frente. Vamos a orar por usted. Porque esa gaveta es importante. ¿Por qué es tan importante guardar cosas? Mire, en mi casa, si yo abro la mía, yo tengo 2 nietos, y allí están toda la serie de dinosaurios de McDonald's. Yo abro aquello y aquello parece una jungla. Todos los juguetitos de McDonald's que sobran terminan ahí también. Esa gaveta es bien importante porque cuando algo tú lo necesitas de emergencia, ¿dónde va? ¿Estamos aquí? ¿O eso sucede solamente en mi casa? Cada vez que tú necesitas algo, el control remoto se le acaba la batería, y los puertorriqueños son los únicos que le dan al control remoto cuando las baterías se acaban. Cuando ya estés cansado de darle, busca una batería y no la encuentra,
¿Y dónde va? Al lugar donde sabe que la batería que no servía anteriormente la echaste ahí, pero espera que funcione. Y muchas veces funciona y a veces no. Y quizás esto suena como chiste, pero muchas veces metemos en nuestra alma y en nuestro corazón cosas que no sirven. Y pretendemos sacarlas para atrás y que no funcionen. Empezamos a poner en nuestro corazón falta de perdón, odio, rencor, malos pensamientos, malas relaciones de familia, malas relaciones de amistad. Empezamos a poner una serie de cosas dentro de la gaveta de nuestro corazón, esperando que algún día que las necesitemos las vamos a utilizar. Ahí es la razón porque muchas veces el matrimonio no funciona, porque cada vez que tienes un problema vas a la gaveta equivocada, al lugar equivocado. Empiezas a sacar cosas que ya tú sabes que anteriormente no servían, pero decidiste guardarlas. ¿Qué cosas importantes tú tienes en tu vida que estás poniendo en tu corazón? Porque cuando hablamos de la madre de Jesús, María, cada una de las cosas que ella ponía en su corazón, cada vez que la Biblia lo registra, son hechos importantes que marcaban la vida del Mesías, marcaban la vida de Jesús. Áreas que ella no entendía ni comprendía, pero prefería no tirarlas, sino guardarlas en tu corazón. Una de las cosas que yo quiero tocar tu corazón en esta mañana es que tú hagas una reflexión. ¿Qué cosas están dentro de tu corazón? ¿Qué áreas de tu vida? Quizás pasaste por un divorcio bien difícil y todavía tienes rencores, tienes odio. Todavía sucedieron cosas en tu pasado, en tu niñez o cuando eras joven. Quizás alguien no te respetó, quizás alguien cruzó la línea que no tenía que cruzar y crearon marcas, heridas en tu alma y ahora están metidas dentro de tu corazón. Ya las cambiaste de tu alma, las cambiaste de tus sentimientos y ahora las tienes metidas en tu corazón. Y de ahí entonces tiene sentido lo que la Biblia dice. Porque ahora la Biblia tiene más sentido. Del corazón emanan, salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación. Y por ahí podemos mencionar un montón de cosas. Es que estamos guardando dentro de nosotros cosas que no sirven. Hechos que empezamos a confundir porque... Cuando nosotros miramos, María guardaba en su corazón las cosas buenas, lo que marcaba el destino, la vida de toda la humanidad a través de la vida de Jesucristo. Pero en el caso tuyo y mío metemos cosas buenas y metemos cosas malas en nuestro corazón. Usted se imagina que María decidiera sacar todo lo que tiene en la caja fuerte y ponerlo en la gaveta del junk de la cocina. Sería un desastre, ¿no? Porque cuando vas a limpiar empiezas a botar las cosas. Y el problema es que muchas veces estamos tan y tan acostumbrados a guardar cosas feas dentro de nuestro interior que ya no sabemos vivir sin ellas. Yo me acuerdo en una ocasión de esos días que, aquí los hombres me van a entender, de esos días locos, extraños que le suceden a uno una sola vez en la vida, amen, one in a lifetime, que decidí limpiar la cocina. A ti te pasa igual, tú tienes esa misma, o todavía no ha llegado esa fecha. Y me decidí irme para la cocina y fregué y limpié y arreglé todo lo que sea. Y me dio con limpiar la gaveta del desastre. Y la abrí, yo empecé a sacar dinosaurios, yo saqué de allí Pokémon, yo saqué de allí todo lo que McDonald's da, lo saqué para afuera. Empecé a ver la ketchup, la mayonesa, todas expiradas de 2 años atrás, esperando que funcionaran. Empecé a sacar todo aquello que nos sirve, empecé a sacar baterías. Allí había baterías AA, AAA. De cuánta batería había, allí habían extras. Amén, empecé a sacar un montón de cosas. Al final encontré paperclip. Encontré tantas cosas, aquello era como ir de cacería, ¿no? Cada vez que tú metías la mano sacabas algo extraño. La cuestión fue que cuando vine a ver terminé con una gaveta vacía. Porque todo lo que había allí, o la mayor parte de lo que había allí, lo único que funcionaba, o supuestamente, era un flashlight y no tenía baterías dentro. Sí, lo único útil dentro de la gaveta aquella era un flashlight y no tenía batería, no prendía. Y cuando yo limpié toda esa gaveta, eché todo para afuera, lo boté, saqué 2 bolsas de basura, quedó aquello limpiecito, le pasé un paño y dije, ahora mi esposa va a estar orgullosa de mí. Tan pronto ella llegó a la cocina que se dio de cuenta.
de que la gaveta, y empezó a pelearme. ¿Pero por qué la botaste? Porque muchas veces nos acostumbramos a vivir en el desorden. Muchas veces nos acostumbramos a vivir con sentimientos. Mire, y cuando hablo de sentimientos, cuando hay sentimientos cruzados de heridas de tu pasado, los mete dentro. Y oye esto, un sentimiento mal puesto en ese lugar de tu corazón se va a convertir en un resentimiento, una repetición de un sentimiento malo. Porque ese es el significado de resentimiento. Volver a sentir el mismo dolor de tu divorcio. Volver a sentir el mismo dolor de una decepción. Volver a sentir el mismo dolor, la misma trauma, el mismo problema que viviste años anteriores. Volviste a repetirlo y eso es resentimiento. Volver a repetir las cosas que marcaron nuestra vida. Quizás en nuestra niñez tuvimos problemas y hoy en día como adulto prefiero esconderla y no confesar y abrir mi corazón. Porque por muchos años yo viví con un corazón herido, negro, amargo, odiando a mi padre. Cuando mi padre era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Pero había tanto rencor en mi vida que decidí no perdonar, decidí no simplemente no tener una relación con mi papá correctamente y empecé a guardar en mi corazón heridas. A tal punto que cuando mi papá falleció, yo no podía o no pude ir a Puerto Rico al entierro. No porque no tuviera dinero, no porque no tuviera oportunidades de mi trabajo, no. Es que simplemente estaba tan herido por dentro que no fui capaz de ir al entierro de mi papá. Muchos años más tarde me tuve que arrepentir. Todos mis hermanos en Puerto Rico esperándome y el único que faltaba allí era yo. ¿Por qué? Porque yo decidí guardar en mi corazón rencor contra mi papá. Hay momentos que guardamos cosas en nuestro corazón que a la larga nos van a herir. Y el problema es que cuando las limpiamos, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando Dios llega a tu vida y limpia tu corazón, quizás muchos de los hombres que estuvieron conmigo en el retiro en estos días, Dios nos vació por dentro, Dios sacó de nosotros muchas cosas, aleluya. No vuelvas a llenar tu vida, no vuelvas a llenar tu alma, no vuelvas a llenar tu corazón de las cosas de ayer. Rechaza, renuncia. Si allí en el retiro le pediste a Dios que Dios te limpiara, mantente limpio, mantén tu casa limpia. Porque María dice que guardaba todas las cosas en su corazón. Una de las cosas que María guardó en su corazón fue la llegada del anuncio del Mesías. Todas las jovencitas del pueblo de Israel, el deseo, la pasión de cada una de ellas, el conocimiento de ellas, era que ella fuera la escogida. Cuando María recibió el anuncio de que era la escogida de parte de Dios para parir a Jesús, el Salvador, el Mesías, eso a ella no la tomó de sorpresa porque todas las jóvenes de aquel tiempo esperaban ser la escogida. E inclusive cuando el ángel le dice, la respuesta de María tú la puedes ver clara, que le dice, ¿qué tipo de anuncio es ese el que tú me das? María no se tiró para atrás llorando, ¡ay, qué! No, ella siempre dice, ¿qué es lo que tú me...? En otras palabras, no puedo entender exactamente qué es lo que tú me estás dando. ¿Soy yo la escogida de Dios? En otras palabras, María no entendía la situación, pero entendió el mensaje de lo que estaba recibiendo. Era la escogida, la madre del Hijo de Dios. Y desde ese momento en adelante María tuvo que empezar a guardar cosas en su corazón. Y estaremos hablando de toda esta parte de la vida de María. Pero hay una cosa bien importante, porque 8 días después ella lo lleva al templo y allí está Simeón, un hombre de Dios que se le había dado una palabra muchos años atrás. Y a Simón se le había dado una palabra profética que decía, no morirás hasta que no veas el Salvador del mundo. Y allí tenemos a Simeón en el templo, en sus manos, porque dice que identificó al Hijo de Dios y dice que lo levantó y dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación del mundo. En otras palabras, el hecho de que Jesús vino al mundo no fue una casualidad, no fue algo que vino al azar, no, fue un programa que Dios había establecido desde el fundamento de la tierra para que viniera el Mesías a salvarte a ti y salvarme a mí.
pero no con un corazón vacío, no con un corazón sucio, porque tan pronto Jesús llega a tu vida, Él limpia tu vida para siempre. Oh, dale un aplauso a Jesús. Y allí está. Simeón, yo no sé si usted se puede imaginar, ya un anciano, porque la Biblia dice que era bastante anciano, con el Salvador del mundo en sus manos. En otras palabras, la salvación, lo que pondría a la gente o completamente en el infierno o los pondría en el cielo, era la oportunidad. Él la tenía en la mano de la salvación del mundo. Y después que declara esa palabra, ahora puedo morir, se vira hacia María y le dice, este es el Salvador del mundo. Y una espada, una lanza, traspasará su corazón. Yo no sé como madre cómo tú sentirías que el día de la presentación del hijo de aquí, el pastor te diga, a tu hijo te lo van a matar con 4 balazos allá en la esquina. ¿Cómo usted se sentiría como madre? ¿Verdad que sería algo horrible? Este pastor es un insensitivo, este pastor no sirve como pastor, a la iglesia manantial de bendición yo no la vuelvo a visitar porque ese pastor lo que tiene que mandarlo para el manicomio, no sé, mándalo para donde usted quiera. Pero eso fue lo que le dijo a María, y una espada traspasará su corazón. ¿Usted te imagina una joven, porque María lo que tenía era 16, 17 años, una jovencita bien niña, tu primera experiencia, haber pasado por un trauma que estaremos hablando ya mismo, y cuando tiene el bebé en la mano, yo no sé, pero aquí todas las madres saben cuánto se ama el primer baby. Todos se aman igual, ¿no? Eso como papá siempre decimos eso, todos los amamos igual, pero el primero, ese es el que te enseña, ¿eh? Ese es el que te enseña a ser mamá, te enseña a ser papá. En otras palabras, es su primer hijo, es la primera experiencia como madre, como padre, tenerlo en las manos y que venga el sacerdote y te diga que te lo van a matar. Fue una de las traumáticas cosas que María tuvo que pasar y guardar en su corazón. No entendía, no comprendía, porque María no entendía los planes que Dios tenía para salvar la humanidad. María no sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. María no sabía que una lanza lo iba a traspasar cuando estuviera allí en la cruz. Ella no lo entendía. Y las cosas de Dios, las que tú no puedes comprender, tienes que guardarlas en un lugar seguro. Alguien tiene que entender esta palabra. Mire, hay palabras proféticas que se te van a dar a través de la vida cristiana que no las vas a entender. Y lo que tú no entiendes, lo que es sagrado, lo que Dios habla, hay un lugar en tu corazón para tú guardarlo. Porque hoy no tendrá cumplimiento, mañana yo no voy a entender, pasado yo no voy a entender. Y pueden pasar 1, 2 años o 3 años, yo no entiendo lo que Dios habló. Pero si Dios habló, en algún lugar de mi futuro va a tener un cumplimiento. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no lo sé, pero sé que tendrá un cumplimiento. Mi papá me vio cuando yo abandoné la iglesia a los 14 años. Mi papá me veía usando droga todos los días en la plaza del pueblo. Mi papá me veía cuando yo llegaba a mi casa borracho, arrebatado. Mi papá me veía en las peores condiciones. Mi mamá encontraba las jeringuillas que yo usaba para meterme heroína, me las cogía, me las botaba. Mis papás vivieron la parte dura, amarga de un padre, de ver un hijo que se perdió cuando lo criaste en la iglesia. Pero mi papá y mi mamá siempre decía, este niño va a ser pastor, de alguna manera Dios va a bregar con él va a regresar a los caminos de Dios. Yo me arrepentí, llegué a los caminos del Señor y 3 días después mi papá murió. Mi mamá me vio predicando en el altar. Mi mamá por muchos años vio el ministerio mío en esta iglesia, la iglesia Manantial de Bendición. Pero ellos siempre tenían la esperanza de que sus hijos regresaban para atrás. Por eso, cuando yo tenía 2 semanas, yo siempre he sido bien pegado a mí y a María. Y gracias a mi hija que desde que nació, yo creo que a los 3 días ya yo había estado en casa durmiendo. Y siempre ha sido bien pegado. Y una vez, como 2 semanas de la vida de Yoyo, nosotros lo traímos a un servicio de jóvenes.
Y lo traímos aquí, mi esposa y yo lo trajimos al altar. Estaba el pastor Manny aquel día predicando y lo presentamos aquí, en esta misma esquina. Lo presentamos, cogimos aceite, Manny y yo oramos por él. Había otro líder más, lo oramos, lo ungimos de que esta generación no se iba a perder, que él pertenecía en el altar. El jueves en la noche, yo era como un pejito con dos jabos, porque lo vi en esa esquina por primera vez, tocando en la banda de niños, adorando al Señor. Son palabras que Dios cumple en la vida tuya. Y no voy a decir como Simeón, ahora puedo morir, no. Esa me salió esa me salió natural, esa no está en las notas. Pero para mí fue un orgullo. Si usted supiera la emoción que yo tenía ahí al frente, de saber que él estaba al frente. Y cuando él bajó del altar, la primera persona que fue a darle un abrazo fue a mí. Me apretó, como quien dice, we made it, lo hicimos. Hay cosas, hay palabras y promesas que Dios te da, que tú tienes que aferrarte a ellas. Hoy no las entiendes, pero mañana tendrán un cumplimiento en la vida de ellas. María empezó a guardar cosas en su corazón. María simplemente entendía las áreas traumáticas que tenía que vivir. Porque Dios siempre te va a dar señales de que está en control de tu vida. Por ejemplo, una de las cosas que le dio a Noé, le dijo, Noé, va a haber un arcoíris, no voy a destruir el mundo más con agua. Y Dios puso como marca el arcoíris. Dios a través de la vida del Mesías, Él puso marcas exclusivas. Por ejemplo, al pueblo de Israel le dio la promesa de ser nación santa, pueblo adquirido por Él. Y ahí es donde tú y yo nos aferramos a la promesa de Israel. Nosotros somos escogidos. Tú no eres un ser más, tú no eres un ente más que camina sin rumbo. Tú eres un hombre y una mujer que carga la luz de Dios en todo lugar que tú caminas. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la promesa de Dios, tú eres el escogido de Dios. Aleluya. Tú fuiste algo que tiene que estar metido en tu DNA. Tú eres creación de Dios. Pero la Biblia dice que cuando tú eres creado por Dios, pero aceptas a su Hijo Jesucristo, ahora se te ha dado la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Tú no caminas en tu trabajo siendo un empleado más, es un hijo de Dios que camina en ese lugar. Es el que carga la antorcha de luz en el lugar de tu trabajo, de tu escuela, de tu vecindario. Tú no eres uno más, tú eres uno que ha sido escogido por Dios para cosas divinas, para grandeza, mire, tu destino final se llama cielo. Aunque el mundo se caiga, aunque los montes se tiren a la mar, la palabra dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios dice que tú eres hijo de Dios y que tu destino final se llama morar con Jesucristo por toda la eternidad. Y a su nombre, praise God, aleluya. A David se le dio que su reino sería perpetuamente. Dios siempre marca a aquellos que escoge. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, quizás estás con un concepto equivocado, que Dios me llamó para ser pastor. No. Si el pastorado es simplemente algo del programa de Dios. Para decirte más, el pastorado es uno de los 5 grandes ministerios, pero el ministerio más grande que Dios ha otorgado al ser humano es el de servir. Si tú fuiste escogido por Dios para servir, estás en el ministerio correcto. Porque Jesús se quitó la ropa, se puso a los pies de sus discípulos y le dijo, si ustedes no sirven como yo os sirvo a ustedes, no sirven. Creo que el pastor Marco nos trajo una cátedra de servicio los otros días. Servir. A David se le dijo, tu reino será para siempre, aleluya. Nunca te puedes apartar del camino de Dios, aleluya. Porque Él dice que mandará a sus ángeles cerca de ti que te guarden, ¿dónde? En todos tus caminos. En otras palabras, tú no andas loco por ahí viviendo la vida loca para arriba y para abajo. No. Cada paso que tú das está dirigido por Dios, aleluya. Y cuando las cosas no te salen bien, mira lo que dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. En otras palabras, aunque yo no vea, aunque yo no sienta, aunque ande por valles de sombra, de muerte, no voy a temer porque la lámpara de tu palabra me va a guiar en cada paso de mi vida. Oh, es santo. That's powerful, brother. That is powerful word of God.
Es saber que aunque yo no entienda, aunque la noche sea oscura, aunque los propósitos yo no los vea realizados, aunque la gente me critique, aunque la gente me señale, aunque las cosas no salgan de la manera que yo quiero que salgan, aunque no vea mi destino final, aunque yo no vea luz al final del camino, Él dice que la palabra va a ser lámpara a mis pies, aleluya. Y no solo eso, hay ángeles que van alrededor de mí, me dice, quitando toda piedra, porque mandaré tus ángeles cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. La lámpara la palabra de Dios me alumbra y los ángeles dispersan el camino. Pero yo voy a terminar mi carrera más fuerte de la que la empecé. Termina el año con fuerza, termina el año creyéndole a Dios. Termina este año creyendo que las promesas de Dios se van a cumplir. A su nombre, glory to God. ¿Puedo usarte como testimonio? Sí. Sí, a ella. Esta mujer entró en mi oficina unos cuantos meses atrás, llorando. Llorando, desesperada. Como pastor, tú sabes, cuando una persona llega con su alma en la mano, herida, llorando, no entendía las cosas. Estaban separados ya de su esposo. Estaban viviendo él en Tampa, él acá. Los hijos, un desastre. Y empezamos a hablar y tuvimos una conversación de casi hora y media, 2 horas. Pero ella salió de la oficina con un plan. El plan de Dios en la mano. Ella salió de la oficina creyéndole a Dios que había palabras y promesas que todavía ella no las había visto cumplidas, pero que estaban en el corazón de Dios. Ese día se activó la palabra profética de que ella, las cosas le iban a salir bien. No fue fácil los primeros días, no fue fácil el proceso, pero hoy tiene a su compañero a su lado, él fue al retiro, Dios está trabajando con ellos. Los llevo aquí, llevan 2, 3 semanas viniendo juntos. Eso es lo que hace a Dios cuando tú le crees a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios restaura. El diablo puede romper y destruir, pero Dios vino a deshacer las obras del diablo, a romperlas y a crear cosas nuevas. He aquí que yo estoy, aleluya, para hacer cosas nuevas, te dice el Señor. Y Dios siempre marca el camino de sus hijos. Dios dijo, te voy a preparar, verás mi gloria. Él te guiará en el desierto. El libro de Isaías dice que cuando tú estás solo en el desierto, que no hay nadie, no me acuerdo la cita, sé que está en el libro de Isaías, dice que Él marca surcos en el desierto para traerte agua refrescante. Yo desde que leí esta palabra para mí, yo la hice mía. Ese versículo de Isaías lo escribieron para mí, porque muchas veces en mi vida me he encontrado en áreas secas, en áreas donde no hay lluvia, donde no hay agua, donde no hay nada que respirar, aleluya, donde el calor es tremendo, donde las decisiones son difíciles de tomar, donde no sé a qué dirección voy, pero puedo ver el dedo de Dios moviéndose en la arena, trayéndome agua refrescante a mi lugar. Quizás no tengo que moverme del desierto, pero el agua va a llegar donde yo estoy. Eso es un hombre, eso es una mujer que le cree a Dios, que guarda en su corazón cada palabra y cada promesa de Dios. Yo no sé si te puedes tocar el corazón, aleluya, y decir, aquí yo voy a guardar todas las cosas lindas de Dios. Porque Dios siempre va a levantar profetas. Dios siempre va a traer un pastor, Dios siempre va a traer un apóstol, Dios siempre va a traer un ángel, Dios va a traer a alguien a tu lado para que tú entiendas y comprendas que Dios tiene el control de tu vida. A veces no lo vemos, a veces no lo sentimos, pero el hecho que yo no vea a Dios, que yo no lo sienta, eso no quiere decir que Él no está conmigo. Él está conmigo como poderoso gigante. El problema es que la perspectiva visual espiritual mía no logra discernirlo. Porque el profeta estaba allí parado, aleluya, y los montes estaban llenos de los carros de Jehová. El profeta lo veía, pero el criado no. Es que a veces perdemos la perspectiva del tiempo, del propósito de Dios. Pero Dios siempre está a tu lado. Aleluya. Usted no tiene que estar, usted no tiene que ser de estos aleluyas extremistas, talibanes, ¿no?
que tiene que estar hablando en lengua, brincando y moviéndose el mundo y rompiendo sillas. No, eso es parte de la manifestación de Dios, y cuando sucede lo aceptamos, es el Espíritu Santo tomando el control, pero con la certeza de que tú sabes de que Dios está a tu lado, tú caminas y llegas a cualquier lugar. Saber que Dios camina contigo es la seguridad de que tú le hablas y Él te va a responder. Es tener una relación de amistad con el Espíritu Santo, que es como caminar con el mejor amigo, con el mejor compañero del camino. Eso es una realidad. Siempre Dios va a traer un profeta, Dios siempre va a traer un pastor, Dios siempre va a traer a alguien que te va a decir, tranquilo, Dios está contigo. Lo que tienes que ver las señales de Dios. Dios siempre deja huellas, Dios siempre deja marcas. Mire, el nacimiento del Mesías fue el acontecimiento más importante jamás que puede existir aquí en la tierra. Sí, la encarnación de Jesús es el hecho más grande que se ha podido ver, porque a veces venimos, pues Cristo vino, nació en el pesebre. No, esto entender la dinámica, entender cómo fue que sucedió esto. Porque Jesucristo siempre ha sido Dios. Punto. Ese punto teológico no lo tenemos que discutir. Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido en una sola persona. La manifestación de esas tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo decide venir voluntariamente a salvar al hombre. Por eso Él dice, la vida a mí nadie me la quita, sino que yo tengo el poder de ponerla, como del mismo poder de poder levantarla. En otras palabras, Jesucristo no vino aquí a la tierra con la ayuda del Padre, no. Él vino porque Él voluntariamente decidió salvar la humanidad, a ti y a mí. Y Jesucristo tuvo que dejar toda su existencia. Estoy hablando, es que no hay forma de poder explicar esto con palabras. Él tiene que dejar toda su gloria, Él tiene que dejar su propia existencia, Él tiene que dejar su propio kairos, el tiempo de Dios, dejar todo aquello para venir a habitar en un cuerpo humano. Y al estar en el cuerpo humano, Él padeció, igual que tú y que yo. Si se caía, lloraba. Le daba cólicos cuando chiquito. Tanto hacía años que no sabía esa palabra. Jesucristo pasó toda una niñez como cualquier otro muchacho, cualquier otro niño. Lloraba, se embarraba, de esos días que tú no sabes si bañarlo o botarlo al zafacón. Las mamás saben de lo que yo hablo, ¿no? Tú los ves así, de, ay, ¿qué hago ahora? ¿Lo boto o lo meto a la bañera? Usualmente lo meten a la bañera, creo yo. Jesucristo pasó por todas esas áreas. Y sin embargo, María estuvo con Él todo el tiempo. María vio la crianza de Él. María vio cuando se cayó. María vio cuando empezó a botar sangre. Quizás el nene del vecino le tiró una piedra y le dio también. Y hubo una trifulca con el muchacho allá. Jesucristo fue un niño común y corriente como cualquiera otro. Pero a los 12 años pasó una historia que María guardó en su corazón. A los 12 años, cuando lo fueron a presentar, el niño se perdió, se quedó. Y cuando lo encontraron 3 días para atrás, lo primero que él le dice, los negocios de mi padre me conviene estar ahí. Una palabra fuerte. Porque José no era el papá. Y él se está refiriendo al Padre del cielo. Y él le dice, los negocios de mi papá me conviene estar. Y dice la palabra que María empezó a guardar todas esas cosas en su corazón. María tuvo que vivir una serie de cosas extrañas. Y si volvemos un poquito para atrás, la vida de María no fue tan fácil. Porque María llegó un momento que cuando el ángel le dijo que estaba encinta, ella tuvo que aceptar la realidad de Dios, la realidad de lo que le estaba pasando. Pero tuvo que enfrentarse con mamá y con papá para decirle, papi, mami, estoy preñada. Si eso sucede en el tiempo de hoy, es un trauma dentro de la familia, ¿no? Bueno, imagínate una niña tuya a los 12, 13, 14 años que te diga, estoy encinta, lo primero que te pregunta de quién es. Y la respuesta de María es del Espíritu Santo. Y ahí me imagino que José estaría como estaría nuestro y yo. ¿De qué yo te tengo cara a ti? No venga con ese cuento. María tuvo que vivir ese trauma. María tuvo que, en medio de esa crisis, la sacaron de Belén y la mandaron para donde estaba Elizabeth, para allá para la montaña, a ver si la cosa se calmaba.
Cuando llegó José, el desposado de ella, le dijo: José, siéntate ahí, ¿quieres un cafeíto? Tenemos Starbucks hoy. Pero siéntate porque te conviene estar sentado. Tenemos una noticia un poquito ahí media. ¿Qué pasó? María está preñada. ¿Cómo va a ser? José no iba a preguntarle quién. Porque la Biblia dice, y lo redacta bien claro la Biblia, que la Biblia dice: y José, pensando en qué, en su interior, en su corazón, decidió dejar a María para que el asunto no explotara. En otras palabras, echarle el asunto de la preñez que era esposa de él, debajo de la alfombra, y yo me sigo caminando y allá ustedes pelean con lo que pase después. Porque los papás de María tenían que enfrentarse al sumo sacerdote y decirle: la nena está preñada y no se ha casado todavía. ¿O es que usted piensa que la Biblia es tan romántica que nada una de esas cosas existieron allí? Y María tuvo que empezar a vivir cada uno de esos traumas simplemente guardando en su corazón, porque el ángel habló, porque Dios habló. Y si tú crees que si Dios te ha hablado a tu vida, espera problemas, espera situaciones en la vida, porque van a venir. Es que cada vez que el diablo se entera que Dios tiene algo contigo, va a querer interrumpir el plan de Dios. Cuando Dios sabe que tus hijos van a ser predicadores, aleluya, que están marcados en la eternidad, aleluya, el diablo no te los va a dejar solo. Los va a querer destruir, va a querer destruir tu matrimonio. Wow. Hay cosas del mundo espiritual que tú y yo a veces se nos hace difícil comprender. Pero Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Por eso Jesucristo, cuando estaba en el ministerio en la tierra, Jesucristo se iba y predicaba fuera de la ciudad, porque los judíos andaban buscando de alguna manera para matarlo, y él no podía morir hasta que no llegara a la cruz del Calvario. En una ocasión lo encajonaron, llegó el momento que yo creo que es la única vez en la Biblia donde registra que él tuvo que usar sus poderes sobrenaturales para escaparse. Hasta donde mi teología llega, es la única donde Jesucristo dice que pasó entre medio de ellos y ellos no se dieron cuenta de él. Es la única vez, porque si lo cogían lo mataban antes de llegar a la cruz del Calvario. Entonces le estoy hablando de que Satanás va a querer interrumpir lo que Dios te habló a tu vida. Aleluya. Dios siempre va a tener gente a tu lado que van a caminar contigo. Decirle a papá, decirle al pueblo, decirle al sacerdote, decirle a la gente, decirle a José que la niña está embarazada. Pero un ángel habló. Cuando un ángel te habla, asegurándose a María el hecho que ella no había hecho nada, Dios siempre va a enviar a alguien. Y lo primero que le dijo a María: no temas. Cada vez que Dios se presenta a un hombre con un mensaje de lo sobrenatural, lo primero que Dios te dice: no tengas temor. Por eso muchas veces a los cristianos hoy en día se les hace tan difícil caminar, porque piensan en todas las cosas malas que pueden suceder primero, antes de entender los propósitos de Dios. Se nos hace difícil perdonar. Y esta palabra yo la he oído tantas veces en mi oficina. Y si lo acepto para atrás, si restauro mi matrimonio, ¿qué me garantiza que va a funcionar? No, nadie te puede garantizar. Como entraste la primera vez, vas a tener que entrar la segunda. Confiando en que ahora Dios está contigo. Es que perdí la primera casa, el banco se quedó con mi primera casa, no sé si pueda comprar otra, no sé. No, usted cómprela, porque ahora la perspectiva de tus finanzas las tiene Dios en la mano. Ahora Dios es el que está contigo. Aquello que un día hiciste porque Dios no estaba, ahora Dios está contigo. Todo te va a funcionar. Tu matrimonio, tus finanzas, las cosas buenas van a empezar a pasarte porque ahora Dios está contigo. Por eso María le dice: no temas, vas a ver al sacerdote, vas a ver a tu papá, vas a ver a José. De eso yo me encargo. Mira, el problema grande tuyo es José, pues yo mando un ángel que le hable a José. Y allá apareció un ángel donde José: no tengas temor. Lo primero que le dice a José: no temas, aleluya. En otras palabras, confía en Dios. No entiende, no comprende, pero yo estoy en control de tu situación. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana. No entiende, pero Dios está en control de tu situación. Y allá José simplemente aceptó la palabra porque venía del cielo.
Una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es entender que si Dios habló, la palabra va a tener cumplimiento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué medios debo utilizar? Yo no sé, pero sé que se va a cumplir. Yo sé que se va a cumplir. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. No temas. A José le dijo no temas, aleluya. A los pastores, cuando se encuentra con los pastores, le dijo no temas. Porque el anunciamiento a los pastores fue algo enorme. Cuando le dice a los ángeles, y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre, amén. Este fue al otro. A los ángeles dice, esta noche ha nacido el Salvador del mundo, el Emmanuel. En otras palabras, mire, si Dios iba a escoger a alguien para anunciar el anunciamiento de su hijo, hubiese ido al Sanedrín, al sacerdote, a los ministros, a la gente que verdaderamente representaba el reino. Creo que eso sería la lógica, ¿no? Si viene el Salvador del mundo, ¿por qué no incrustarlo allá en el templo donde está lo sagrado, donde está el lugar santísimo? ¿Por qué no buscar al sumo sacerdote y allí venían ángeles y violines y qué sé yo, algo, luces de colores? Pero Dios escoge a los pastores, gente que no tenía conocimiento divino, gente que no tenía ninguna relación con la religión establecida, personas que normalmente ni pasaban tiempo en la ciudad, la mayor parte del tiempo la pasaban por los montes con las ovejas. Dios los escoge allá. Por eso muchas veces yo predico de aquí, no te descualifiques. Si Dios tiene propósito contigo, no te descualifiques, no digas que tú no puedes, no digas que tú no sabes, no digas esto, no. Dile, si Dios lo dijo, Dios me va a preparar. Si Dios lo habló, Dios lo va a hacer. Oh. Hace mes y medio, menos de 2 meses, la pastora Saide le dijo a Wilber que le gustaría que este año los niños tocaran todo el devocional y tener niños que no son músicos y prepararlo en ¿cuántas semanas? 6 semanas, algo así, 5 semanas. Preparar una banda de niños que nunca han tocado, porque el único que sabía un toquito era el de René y de Geisha, que tocaba un poquito de... Pero ahí tenemos el jueves, veía Yoyo, veía, ¿cómo se llama el tuyo? Jonathan. Natanael. Nunca habían tocado en el stage, nunca habían tocado el instrumento y ellos aquí como artistas. Yo pensaba que iban para Hollywood. En otras palabras, si Dios habló, la pastora Saide estuvo en su corazón hacer algo sobrenatural. Wilber le creyó. Y Wilber se tomó el tiempo de prepararlo. Y lo hicieron wonderful. Es creerle a Dios. Es creer. Que si Dios habló, tiene cumplimiento. Porque el gran plan de Dios siempre va a tener control en tu vida. 800 años atrás, un profeta llamado Miqueas, se me está acabando el tiempo. Lee una palabra, declara una palabra y dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde todos los días de la eternidad. Le traduzco esto al español. Hay un profeta que se levanta, ¿dónde, cómo? No, la Biblia no nos da detalles, pero aquellos profetas repetían la misma profecía, la iban repitiendo todos los días para que todo el mundo supiera lo que Dios habló. En aquel tiempo no había Instagram, Twitter, si Dios hablaba, tú tenías que repetir tu mensaje por meses y algunos profetas hasta por años repetían lo que Dios había dicho. Y aquel hombre se para y le dice, hay una ciudad, quizás la ciudad ni existía, hay una ciudad que está en Éfrata que se llama Belén, y ahí nacerá el Mesías, Salvador del mundo. Y ese que nacerá estuvo antes que yo. Mire, esto es cosa de loco. Esto es cosa de... Analice lo que yo dije ahora correctamente. Le está diciendo que van a ser 800 años y pico al frente. Bueno, él tampoco dice cuándo. Dice, van a ser en el futuro un hombre, van a ser en esta ciudad, en Belén de Judea, aleluya. Y ese que van a ser ya era antes que yo, desde los siglos. Mire,
Si ese profeta es en el día de hoy, lo sacan de Facebook, le cierran la cuenta de Twitter, el concilio le quita las credenciales, la iglesia no lo acepta y cuando llega a la iglesia ahí llegó el falso profeta. Pero cuando Dios habla, tiene cumplimiento. Pasaron 800 años y allí en Belén nació el Mesías, el Salvador del mundo. Ponte en pie. Los pastores recibieron la palabra de Dios. No fue el sacerdote, no fue nadie, fueron los pastores. Y lo extraño de esto es que por 400 años la Biblia registra que Dios no había hablado. Analice, por 400 años no se había oído la voz de Dios. Y cuando Dios decide hablar, escoge la gente menos apropiada, menos creíble. Pero la Biblia dice que todos los pastores creyeron la voz del ángel, recibieron el mensaje. Y ellos no dudaron, sino que dijeron, vayamos pues a ver al niño. Ellos tenían la seguridad de que si Dios habló en algún lugar por allí, ya el niño había nacido. Y dice que llegaron, lo encontraron envuelto en pañales, en un pesebre, y lo primero que hicieron fue que se postraron y adoraron su nombre. Si Dios habló 800 años atrás, tuvo cumplimiento. Si Dios habló de que Él se iba en una nube, como dijo el pastor Ojeda, y que Él regresaría, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia. Han pasado 2000 años y no sé cuántos pasará, pero yo lo espero en esta noche. Yo lo espero en el día de hoy. Hoy es el día de tu salvación. Ha nacido un Salvador, el Cristo, el Salvador del mundo. La Navidad no es luces, la Navidad no es el arbolito, la Navidad no son los regalos que das o que recibes. La Navidad es el nacimiento, el acontecimiento más grande de la historia. Es Dios dejar su divinidad para venir a morar con nosotros aquí en la tierra. Fue lo que desató el plan del pesebre hasta la cruz, desde el pesebre hasta la tumba. Lo que nos garantiza a nosotros que algún día tendremos la oportunidad de subir en una nube. Dice la palabra como el rayo que sale del oriente se postra en el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Un hecho tan real que Él estableció, y han pasado 2000 años y todavía yo lo creo, de que Él viene pronto por su iglesia, que yo lo estoy esperando con corazón, con anhelo, ese día glorioso, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos tomados, arrebatados, seremos transformados y llevados en el cielo, donde nos encontraremos todos juntos en la presencia del Padre. Y allí adoraremos al Señor. Allí nos darán vestiduras blancas, nos darán una piedrecilla con un nombre nuevo, nos darán la corona de vida, aleluya. Y aquel día dice que Jesús mismo nos sentará en la mesa y Él nos servirá el vino y tomaremos la cena con Él allá arriba en los cielos. Yo no sé. Hay una canción que dice I can only imagine, solamente me puedo imaginar ese momento donde esté yo en la presencia de Dios. Yo no sé qué haría, como dice la canción, si bailo, si brinco, si salto, si me arrodillo, si lloro o me postro a sus pies. Pero una cosa sí yo estoy seguro, que después que yo esté allí, de allí nadie me saca. Porque adoraré a Dios. La Biblia no nos da detalles de lo que vamos a hacer en el cielo, da detalles específicos. Pero si yo tengo que estar postrado toda la eternidad adorando a Jesús, lo voy a hacer. Porque Él dio todo lo que tenía por mí. Yo daré a Él toda mi mejor adoración por los siglos de los siglos. Yo quiero que tú inclines tu rostro.
Y quiero entregarte algo que Dios me dio esta mañana antes de venir para aquí. Es que dice que en estos próximos meses va a suceder algo decisivo en tu vida. Decisivo, y es que entras en una temporada de plenitud. Y Dios me dio específico: plenitud de familias, plenitud de iglesia. Y plenitud es cuando todo lo que tú le puedas pedir a Dios se puede hacer realidad en ese tiempo. Las temporadas de plenitud no son temporadas extensas, son temporadas cortas que llegan e impactan tu vida. Y esa temporada de plenitud está a punto de ser reventada en tu vida, en tu casa. Iglesia, tienes que prepararte. Estamos entrando en un momento de lo sobrenatural de Dios. Quizás el 2022 no fue tu mejor año. Quizás si sumas y restas el año 22, quizás fue un año de resta. Quizás no fue tu mejor año, quizás no lograste lo que tenías. O quizás puede ser de aquellos que dicen: sí, el año 22 fue mi año de ganancia. No importa donde tú estés ahora, piensa en lo que Dios va a hacer en los primeros 3 meses del año que viene. Dios nos está hablando de un año de plenitud. Un año donde vamos a ser acelerados como nunca antes en la presencia de Él. Es vivir el legado que alguien habló en el pasado. Es empezar a vivir el legado en este tiempo. Aquella palabra que el pastor te habló, aquella palabra que el profeta te habló, aquella palabra que está en el DNA de tu familia. Este es el tiempo de plenitud, de cumplimiento. Es el tiempo del cumplimiento. No le preguntes a Dios. Yo sé que hay gente, el Espíritu me da ahora mismo discernimiento. Hay gente que le está preguntando a Dios cómo va a ser. Olvídate tú cómo Dios funciona. Dios funciona como le da la gana porque Él es Dios. Él se antojó contigo, no te va a soltar. Se antojó contigo, no te va a soltar, te dice el Señor. Él va a empezar a hacer aquellas cosas que estaban detenidas en tu vida. Las va a empezar a acelerar. Entras en la plenitud. Le vas a pedir cosas a Dios y llegarán a tu casa más rápido que Amazon. No sé si entendiste lo que te dije. Llegarán simplemente con deseo. Mire, aún sin pedirlas, Dios las conoce tu corazón y empezarán a llegar. Porque este es el año que entramos en el tiempo apropiado de Dios.